Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una build que utiliza las lanzas gemelas con el arma mágica de cristal. Espero que les guste. Vamos al vídeo. La mejor forma de llegar a conseguir las lanzas es desde la fogata del Pontífice de Sullivan, yendo todo derecho hasta más o menos donde están los dos golems dormidos. Acá nos van a atacar dos NPCs que tienen las lanzas gemelas y unas masas gemelas también, que son agresivos, así que los vamos a tener que matar y ellos van a tirar estas lanzas que necesitamos. Bueno, vamos a hablar de los stats del personaje. Como verán, lo dejé en nivel 140 porque me pareció un buen nivel para poder pelear con los 120 y con los 150. Lo único que perdés es pelear con los 100, porque si mal no recuerdo, puedes pelear desde 117 hasta 160 y pico. Pero se encuentra bastante PvP ahora con si tenés el DLC con la partida de los no muertos, se encuentra muy rápido. Acá en el Pontífice hay algunos, pero también se encuentra. Pude farmear todos los ítems de PvP y pude pelearlo más bien. En el video les voy a mostrar algunas peleas en este lugar. Bueno, vamos a hablar de los ítems que va a tener el personaje. Vamos a tener las lanzas gemelas más 10, obviamente, y sin ninguna, no van a estar ni refinadas, nada. Van a estar normales, es cuando tienen más daño, por cómo tenemos la vida armada, que tenemos 30 de fuerza y 40 de destreza. No llegamos a hacer una quality build, pero sacrifiqué los 10 de fuerza para poner 10 más en vitalidad, porque con 28 sentía que me quedaba un poco corto, quizás porque soy un nivel más alto. Quizás en 120 con 28 de vida va a poder pelear mejor. Necesitamos 10 de aprendizaje también para poder utilizar la espada de cristal. 30 resistencia, que me parece que más no vale la pena porque no es un arma pesada. Bueno, tengo 15 en vigor, pero porque este personaje empezó como caballero. Quizás lo mejor es empezar con un mercenario o con algún o guerrero, ¿sí? Pero bueno, este nació como caballero y ahora apuntó para este lado. Después tenemos 60 de inteligencia, que es lo que nos usa el arma de cristal y que va a tener el mayor daño. Por el báculo que tenemos, es el que más daño da a más 10, ya que escala con ese de inteligencia. Y el poder de conjuro es el más alto, que es el bastón hechicero de la corte. Si vas por el lado de fe, tendrías que usar el milagro de la espada de la luna oscura, pero no se justifica y no ganas mucho daño, quizás unos 10 de daño más o menos. Si en vez de tener 60 de inteligencia, vamos por 60 de fe. Después tenemos el Cestus, lo que tenemos simple, para que nos pueda cargar el FP, que eso sirve mucho para poder usar el especial de las lanzas, que es un cargar, pero bueno, siempre es bueno tenerlo por las dudas, y te va cargando el FP para poder poner el arma de cristal si no llegamos a tomar un frasco de ceniza. Después por el lado del equipo, a mí me gustó bastante cómo queda este set armado, que tiene el yelmo de bruja de fuego, armadura de caballero de lobo, guanteletes de caballero de la catedral y gredos del caballero percursor, que como ven queda bastante bien. Quizás los guantes podrían ser otros, pero son los mejores que encontré entre todos los que tenía. Después del lado de los anillos, llevamos anillo de erudito para poder llegar a 60 de inteligencia, anillo de cazador para poder llegar a 40 de destreza, y el anillo de favor más 1, que más que nada lo llevamos por la estamina que nos da, que es bastante.
yo creo que vale bastante la pena llevar este anillo. Después, este anillo de vida es el... Hay varios que pueden llevar. Pueden llevar anillo de estamina, pero no lo veo que sea demasiado bueno para gastar un slot de anillo por este, porque en definitiva no da mucha estamina. O sea, no te aumenta mucho la recarga de estamina. Podemos llevar un anillo de Javel por si queremos tener una armadura más pesada. O el anillo de prisionero, que hace, bueno, te da más vigor, resistencia y vitalidad, pero de recibís un 10% más de daño, si no me equivoco. Que no está tan bueno, pero bueno, es un... Si es un arma de doble filo que si la quieren usar no está mal. Otras opciones son el anillo de león, porque ya que tenemos lanza tenemos estocadas, obviamente. Entonces también se puede justificar, ya que es un 30% más de daño. Pero siempre que hagamos un contraataque, que es cuando el enemigo está pegando, nosotros cortarle el ataque. Si son buenos con los parry, también pueden usar el anillo de abejorro. Pero como yo no soy tan bueno, lo más me cerró fue el anillo de vida más 2. Si tienen el más 3 mejor. El más 2 da un 9% de vida, que con nuestros start, que es 38 de vitalidad, está aproximadamente 130 de vida, 140. Si estamos en nuestro mundo y con el alma puesta, más o menos son 170 de vida más, así que es bastante. Bueno, vamos a hablar un poco de los movimientos del arma. Como ven, el ataque que más se va a usar va a ser el rodar L1, que es un ataque muy fuerte si pegan las dos lanzas. Como ven, una es más larga que la otra, pero casi siempre, aunque sea la más larga, va a pegar y hace entre 250 y 300 de daño. Si pegan las dos puede llegar a hacer hasta como 600 de daño, que es mucho. Lo malo de este ataque es que si el enemigo se corre para algún costado, las lanzas van a pegar para adelante y el enemigo va a estar al costado nuestro. Siempre lo mejor es seguir el combo y seguir apretándole uno, porque hace este ataque. Este ataque, como ven, la lanza izquierda la hace por un costado y eso hace que casi siempre le pegue al enemigo. Y luego pueden seguir spameando L1 haciendo este ataque final, que ese, por más que el enemigo haga para atrás, puede llegar, que es bastante probable que llegue ese ataque, aunque sea una lanza, como digo. Otro de los ataques que tiene estas lanzas son el especial, que es el R2, que es un cargar, que se puede hacer más largo apretando R2. Pero la verdad que no se usa mucho porque es muy lento, bastante predecible y encima le pueden hacer parry. Así que no tiene mucho sentido usarlo. Creo que nunca lo usé, de hecho. Así que... Otra cosa mala de las lanzas es que todos los ataques de estas lanzas son parreables. Creo que no encontré ni un ataque que no se pueda... que no le pueda no hacer parry. Así que hay que tener mucho cuidado con que si un enemigo te está queriendo parrear todo el tiempo, de cuándo pegar, cuándo solamente rodar y esas cosas. El que yo uso para comenzar la pelea es correr y L1. Como ven, el personaje se estira, es bastante rápido y muchas veces no se lo esperan. También, como van a ver en los videos de PvP, con estas lanzas yo juego muy agresivo, no espero a que el otro haga algo. Yo voy a buscarlo y a tratar de no dejarlo tranquilo un segundo. Con las lanzas tenés que aprovechar mucho eso, que son rápidas, y también mucho el alcance que tienen. Manejar esas distancias. Y como digo, vas a hacer mucho daño si lográs que las dos lleguen a impactar al enemigo.